Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Seguimos con un tiempo estable, agradable en gran parte de España, pero estamos ansiosos ante este nuevo cambio de condiciones atmosféricas que esperamos para los próximos días. La llegada de frentes, de más lluvia, de más nieve, de viento, de bajada de las temperaturas. Vamos, que sobre todo a partir del viernes vuelve plenamente el invierno con nevadas copiosas como hacía con lluvia abundante. De hecho, lo que va a ocurrir durante los próximos días es que nos van a afectar diversos sistemas frontales y la llegada de una nueva borrasca. No descartamos que le pongan nombre porque durante... I first met you far and wide. How could I forget your bright eye when you told me your name? And tell me your favorite number. Was this spell? Tengo que guardar la otra batería de litio en algún sitio y el problema es que no tenemos muchos sitios. Pues de momento ahí va a ir. Vamos a ver si consigo meter todo esto y bueno, así en principio nos valdría hasta que esta chiquitina se venda. Qué bien que nos ha servido. Yo limpié los cuartos de baño, ya la cafetera la tenía limpia, así que estábamos ya. O sea, se quedaba con los clientes que quedaban. Espérate, arranco y voy para allá. Venga, tú tranquilo, venga. Awkward silence, late nights, walking through the garden, running with your hand in mine. And sunset upon our faces, heartbeats, we're changing paces when you said you'd be mine. Hola. Hola. ¡Qué frío! ¿Me tarda mucho? No. Bueno, ¿qué tal? Bien. ¿Un día más? Un día más. Ay. Pues nada, nos vamos al área, ¿no? Nos vamos al área. I'm right here with you, despite the distance. No la pierdas. Isa, inshallah. I'm right here with you. ¡Buenos días, princesa! Madre mía, manda calambres en los dedos de los pies esta noche. Debe ser de las horas que paso de pie. ¿Ya? Vamos a comer a casa de nuestra familia gallega, que vienen y todo a por nosotros. Es un espectáculo. Qué gente más cariñosa. Nos vamos. Cerramos aquí. Manolo, te voy grabando ya. Manolo vale para un roto y para un rescocillo. Nos ha hecho una lenteja y encima viene de taxi. Toma. Ay, Manolo. ¿Qué le estaba contando? ¿Qué le estaba contando? A ver si gusta. Ahora ver. Pues seguro que sí, Manolo. ¿Cómo no va a gustar un plato caliente? Pero ¿y este camino? Pero mira qué bonito. Por aquí no podemos venir con la auto. Tenemos que venir en bici o andando. Qué bonito, Manolo. Esta excursión que nos estás dando. Las lentejas están aquí. ¡Ah, no! ¡Que vamos al Santo! ¡Anda, leche! ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa, Manolo! ¡Oh, qué zona más bonita! Este sitio, aquí tenemos que venir con la Piti, con la autocaravana. Bueno, pues
subir aquí. Sí. ¿Por dónde vamos a bajar? Claro, si esto es un 4x4, esto baja... Ojo por donde estamos bajando. ¡Ay, qué bien huele! Pero si no se venimos del santo. Sí, y de la iglesia. ¡Va, qué bonito! Hombre, precioso, precioso. ¡Va, qué bonito! Me ha encantado, me ha encantado. Pues, hace San Precioso. Ya eres nuestra mamá gallega. Mamá gallega. Eres nuestra mamá gallega. Pero, Lentejas de Manolo. ¿Pero cuánto llevas repetido? No, es que a mí sabes que las lentejas me gustan mucho. Pero que llevas 2 repetidos, esta es la tercera. No, Haz caso, tú comes. Ya está amarilla aquí. Sí, son flores. Un día, vamos, Salió un día precioso. que ni te lo crees. No sabíamos lo que era el sol. Si quieres dar un paseo, ¿te apetece? ¿Dar un Venga, paseo? pues vamos a dar un paseo. ¿No querías agua? Pues aquí hay agua. Hace mucho tú que no sales conmigo así. Es verdad. Me estoy dando cuenta ahora que hace mucho que no salimos. Es que han sido semanas de agua, agua, agua. Está para vivir, ¿eh? Es el salón de la City. Bueno, es más grande. Más grande, te digo. Bueno, y cuéntanos de tu experiencia aquí en el trabajo local que, bueno, que nos han preguntado muchos vecinos que dónde era, que cómo era, pues era en restauración, en hostelería. En hostelería, en un bar, de camarera. Un trabajo que nunca he desempeñado. Para mí totalmente nuevo. Si me pongo a valorar el trabajo, es un trabajo que yo creo que hay que trabajar una vez como en la vida como camarero. Porque no nos damos cuenta, parece que es un trabajo fácil desde el otro lado de la barrera, como cliente. Es Desde decir, la barra del bar. Desde la barra del bar, El desde otro la lado. mesa que te van a servir. Pero es un trabajo duro, un trabajo que también requiere, pues, es un trabajo físico, también de mucho de cabeza, pero luego estoy muy contenta por la experiencia adquirida. Bueno, nos acaba de llegar por fin una vajilla Enamel, que teníamos muchas ganas de tener una vajilla de estas de acero esmaltado. Es bastante fuerte. Aquí no hay promoción, ni publicidad, ni nada. Podemos calentarla directamente en el fuego, incluso en la inducción. O sea que si la sopa se nos enfría, directamente al fuego y la volvemos a calentar, sin tener que estar echándola. Teníamos esta, la del principio, que teníamos de bambú. Después pasamos a melanina, pero
no nos gusta, casi que preferimos bambú. La verdad es que estas de bambú, sobre todo los cuencos, se nos rompieron enseguida. Se cayeron 2 o 3 veces de esto que te dejas la puerta abierta o que se te escurre. Y en el propio suelo, hasta con la moqueta, pues se partieron. Parece que aguantan más los rayones, sí, que estos platos de melanina o melamina o como quieran que se llame, pero la melamina es que no nos gusta, nos parece prácticamente antihigiénica. Se quedan las manchas, los rayones aparecen antes, me refiero a los rayones pues de cortar con un cuchillo un filete o cosas así. Así que vamos a probar pues con la vajilla de toda la vida, de nuestras abuelas y nuestros abuelos, pues de acero esmaltado, a ver qué tal nos va. A ver. Mira, acabo de probarlo. Este me está mirando con una cara diciendo, pero esos desgraciados, no la pruebes ahora. Pues no le ha pasado nada, no se ha picado ni nada. Eso es lo que queríamos. Vajilla resistente y práctica. Aquí solamente en las Piti cosas prácticas, sencillas, minimalistas y que podamos usar. A ver, ¿cómo te está eso? Pues muy bien. He tenido que cambiarlo todo por unas tallas más pequeñas, porque me estaba todo grandísimo. Y esta es mi talla. Petit woman. ¿Se te puede sacar en suje? No. También muy bien. Esto es que me vino roto. Petit woman. Todo esto que entra tiene que salir. Cosas. Yo eso espero. Es igual que el otro, pero en color teja. Vale, pero ¿tienes claro lo que tiene que salir? Sí. Es muy bonito, color frambuesa, ¿a que sí? Mira qué bien. Sí. Muy chula. A ver, lo que va a salir, venga. 1, 2. Esto tiene 14 años largos. Lanza. Ole. Estos se me han quedado súper grandes y muy dados de sí. Pero es muy bonita, con la vaquita. No sé, tú sabrás. Ya, pero no puedo hacer otra cosa. Tengo que tirar. Y esos pantalones, ¿cómo lo ves? Bien, ¿más cosas? No, ya no más. ¿Qué miras? Para comer, como tenemos que ir a Lugo ahora, hay un Chubu Chubu en Lugo, cerca de donde tenemos que ir a devolver lo tuyo, el pedido de ropa. Un wok para recoger en 50 minutos. Vale, sí, sí. ¿Vas teniendo hambre? Hombre, que sí tengo hambre. Hace ya un rato, ¿eh? Que cuando estábamos en la lavandería. Muchas gracias. Qué bien huele. A ver qué tal. ¿Qué nos han, Eso creíamos que era pan chino, pero... qué nos han puesto? Ahí va, te va a gustar. Mira qué mezcla. De todo. ¡Ah, fritanga! Surtido de fritanga. Oye, pues está muy... ¿Qué dices? Mira, Pues qué bien, ¿eh? está muy bien. Pues Está genial. me gusta más que otros wok que hemos cogido así del Chubu Chubu. Sí, porque vas al WOD, lo coges tú, lo que tú quieras, pero solamente te dan un tupper. Con lo cual se mezcla todo. Madre mía, yo creo que aquí va a sobrar y eso va a ser lo mismo. Entiendo que será lo mismo, pero lo voy a abrir. ¿Tallarines? ¿Esto qué es? Esto es marro, ¿no? O algo así. Que ellos normalmente no tienen. Que no Y lo esto sé. es tu ternera esta en salsa que... Mira, y aquí le echan más carne. Ah, mira, sí. Vale, qué bien. Buah, buah. Y está calentito todavía, venga. Precio, 4 euros, 8 euros, todo lo que hay aquí.
Ese es el lema, a luchar contra el desperdicio. A comer. También. Eso también. Entonces, ¿vas a hacer el café ahí? ¿En los vasos de que bebemos agua? Pero hombre, pero es que para eso lo hemos comprado. Como teníamos los vasos ya con agua, pues podemos seguir usándolos, calentarnos el café que nos ha quedado ahora rápidamente. Lo que voy a hacer es probar la placa de inducción con la batería nueva. Aquí hay un fallo de Raccord. Bueno, de Raccord no, más bien de narrativa audiovisual que tenemos que corregir ahora mismo. Al principio de este bitácora hablaba de que necesitaba espacio para guardar la batería antigua. Y en el bitácora anterior, si se van siguiendo los bitácoras secuencialmente, que para eso le vamos poniendo numeritos, 20, 21, 30, 30 y tal. Además, solemos publicar los bitácoras de forma que respete la continuidad espacio-temporal de lo que nos va sucediendo. Quedamos con José, el electricista, en el taller para que nos hiciera el favor de guardarnos la batería nueva de litio que nos mandaron los amigos de... Espero haberlo dicho bien. Hasta que tuviese un hueco nos pudiera dar cita y nos montase ya todo el sistema eléctrico con la batería nueva. Eso ya ha pasado y tenemos la batería instalada. Voy a explicar de manera sencilla y, bueno, dentro de mis conocimientos cómo ha quedado la instalación y os la enseño. Y ahí está. Voy a intentar iluminar un poquito más esto para explicarlo mejor. Y si lo pongo aquí así. Vamos a empezar por lo más sencillito, la batería. La batería es este elemento. Esta pedazo de batería de la marca... En los días que llevamos probando la batería, puedo decir que es cojonudo. La batería es como el cubo de almacenaje de toda la energía de la casa. De aquí va a salir toda la electricidad para tener luces, para tener todo lo que queramos conectar. El siguiente componente es el SUN. Viene a ser como un monitor del sistema para saber cuánta electricidad estamos consumiendo, cuánta electricidad estamos produciendo. Se controla a través de la aplicación Bluetooth, donde podemos ver el porcentaje de batería que tenemos. Yo ahora mismo tengo un 94% de batería todavía, lo que llevamos consumido, lo que se está consumiendo actualmente, que son 7 amperios, que estoy con el ordenador trabajando, editando el bitácora, así que más las luces que tengo puestas en la autocaravana. El siguiente componente es el controlador solar, que sería este. Es el que se encarga de gestionar la electricidad que producen las placas solares que tenemos en el techo de la autocaravana. El controlador solar también tiene Bluetooth, lo mismo que el SUN, que el monitor del sistema, se controla por esta aplicación y podemos ver todos los datos que nos interesan, como por ejemplo, y sobre todo, si están cargando los paneles solares. Ahora mismo, como es de noche, el panel solar está a 0 vatios, no está produciendo electricidad, por tanto el controlador no funciona. El siguiente dispositivo es el inversor, que está colocado aquí debajo de esta madera. El inversor es el dispositivo que se encarga de transformar la corriente de 12 voltios de la batería a 220 voltios, que es la electricidad que todo el mundo tiene en una casa de ladrillos. Con esa electricidad podemos usar cualquier aparato que funcione a 220 voltios. Estas cajitas negras son los fusibles de protección para que si hay un sobrevoltaje corte la corriente y no haya ningún problema con el circuito eléctrico. Bueno, y esta es nuestra instalación de la batería, de la cual pues cada día estamos más contentos, nos va genial. La verdad es que estamos sacándole más partido de lo que esperábamos. Lógicamente tiene más capacidad que la anterior, aguanta más amperaje de descarga. Sé que había vecinos que nos habían pedido que explicáramos cómo habíamos instalado este sistema. Si ha quedado alguna duda o tenéis cualquier pregunta, escribir en los comentarios, y si yo no la sé, pues intentaré contactar con José para ver si nos la puede resolver. Y tenemos por aquí los cafés que ya están calentitos. Sí, está calentando los dos cafés, los está calentando a la vez. Eso es lo que queríamos también. Una vajilla que nos resultara práctica para usar en inducción
o directamente con los fuegos. Encendemos el inversor, ya tenemos 220. La placa de inducción, como la teníamos ya instalada Instalada, bueno, instalada no, que la llevábamos ya. La llevamos con estas ventosas para llevarla en viaje, para no estar recogiéndola, porque como estamos conectados a 220 estos días, probando y cargando la nueva batería, pues no la quitamos. Está calentito, ten cuidado. Mira, el borde viene muy bien, porque si lo coges de aquí sí que quema más. Aquí te salva. Y el borde te salva. Esto no es un río. La tierra no puede tragar más agua. Llueve un poquillo, ¿no? Haberte quedado en Murcia o Alicante si no querías lluvia.